Nosotros tenemos un país completamente multirracial, lo cual es algo positivo. El problema viene cuando se quiere hacer multicultural. ¿Por qué es un problema? Porque Estados Unidos ya tiene una cultura. Estados Unidos ya tiene valores, Estados Unidos tiene todo eso, esa es nuestra cultura en este país. Y las diferentes razas han venido y se han integrado a eso que tenemos, esa cultura que tenemos. Pero cuando le queremos meter culturas como las musulmanas que no van acorde con las culturas de Occidente, ya se convierte en un problema serio porque no compaginan. ¿Quién está detrás de ese voto? ¿Cuál es el desconocimiento general de este votante, quizá joven, que se deja arrastrar por estos socialistas, demócratas de América? ¿Quién los está financiando? ¿Cuál es ese objetivo? Porque aunque, insisto, esto está ocurriendo a nivel interno en las primarias de un partido, donde solamente los afiliados a ese partido deciden, cuando esto se saque afuera puede cambiar también el rumbo y la brújula de un país que siempre ha premiado el esfuerzo, que siempre ha sido el país capitalista per se, que ha estado apoyando la iniciativa privada, el esfuerzo privado. ¿Cómo ves tú todo esto? Bueno, el financiamiento viene, ya sabemos, por investigaciones y que viene de grupos, inclusive un multibillonario en China que está financiando este movimiento en Estados Unidos, las protestas, este tipo de candidatos, porque están buscando cómo destruir a Estados Unidos de por dentro. Y obviamente el blanco es jóvenes de estas universidades que son que están llenas del progresismo, que no entienden la diferencia de lo que es un capitalismo que, aunque no perfecto, ha dado resultados, y un sistema socialista comunista que no ha dado resultados en ninguna parte del mundo, porque suena muy bonito ser socialista y ser comunista y abogar por este tipo de políticas públicas dentro de los Estados Unidos, con tu iPhone, viviendo en tu casa, con todos los beneficios, con los supermercados llenos, con todas las libertades. Es muy bonito hacerlo de este lado, pero no es lo mismo hacerlo del otro lado. Entonces yo creo que a eso le están apelando, y cuando tú ves que una candidata que acaba de salir dice que lo primero que va a hacer es hacerle un juicio político a Donald Trump, significa no solamente la falta de conocimiento político, sino déjame jugar con las emociones de gente que no tienen la más mínima idea de cómo funciona, porque tú vas a salir a hacerle un juicio político a un presidente en el cual necesita 60 votos del Senado para que pueda tener efecto, y eso nunca va a pasar, pero suena muy bonito cuando se lo dice a esa gente que sufren de un TDS bastante fuerte, que no entiende ni siquiera un proceso político, y van a votar por esa persona que te brinda todo gratis, que te brinda las cosas, te pinta los pajaritos de colores, y que te dice que la persona que tú odias le va a hacer juicio político, algo que no va a llegar a ningún lado, pero como tú eres un tonto útil, de esa manera pueden ellos ganar votos. Entonces eso es lo que está pasando, y lo vemos día a día, no solamente con esta candidata, sino con otros de la misma ala del Partido Socialdemócrata, o el demócrata, o sea, ya ni SDA, que como le dicen, que están promoviendo este tipo de política y ese tipo de candidatos, y están ganando, como te decía hace un momento. Me reí esta mañana porque el candidato a gobernador en la Florida decía que, en una entrevista en otro canal, de que los demócratas están ganando elecciones. Definitivamente los demócratas no están ganando elecciones, la están perdiendo. Yo te diría que hay retos dentro del Partido Republicano, por supuesto, pero yo creo que el gran reto que tiene ante sí el Partido Demócrata es su propia identidad, solucionar la guerra civil que tiene internamente entre los que son moderados del establishment, que no quieren ver cómo el partido se les está yendo literalmente de las manos hacia una izquierda extremadamente, valga la redundancia, radical, frente a los que son radicales per se, que uno los llama socialistas, demócratas de América, pero yo no sé dónde está la diferencia, la definición. Además, el otro día escuchaba yo a alguien también que decía, es que no se los puede llamar socialistas. Oiga, pero si es que el partido lo han llamado socialista demócrata de América, ¿cómo lo vamos a llamar? ¿Seguidoras del Señor de los Anillos? Es que yo te juro que a veces no puedo llegar a entender muy bien a la gente. Hablando de eso, tú estabas haciendo referencia a la candidata en Oklahoma, Ankila Jasmine. Esta es una enfermera que nunca tuvo nada que ver con la política, de ideas precisamente alineadas a ese socialismo demócrata de América, quien salió con esta historia de que si ella
la escogen, lo primero que va a hacer va a ser un juicio político a Donald Trump. Y hay mucha gente, de verdad, que dentro de sus amores y de sus odios piensa que eso es realmente una baza política, que es una bandera política. Vamos a hablar de otro individuo que dio, ahí la tienen ustedes en sus pantallas, Enkila Jasmine, es en Oklahoma, y es una señorita enfermera que ha salido, como les digo, con esta idea de bombero. Pero bueno, volviendo al tema que nos ocupa de los socialistas y todo esto, fíjate que estaba escuchando el otro día, y posiblemente muchas de las personas que nos ven también lo hayan escuchado, una entrevista que le hizo Jesse Waters a El Sayed, a este candidato ahora al Congreso musulmán, que en partes de esa entrevista uno se da cuenta realmente del peligro que estamos corriendo, porque se negó a decir si finalmente él pensaba que aquí podría existir una ley sharia y qué opinaba de la famosa ley sharia en Michigan, que es el estado que él va a representar. Les voy a contar solamente un dato para que ustedes tengan una idea. Michigan, además de estar envuelto en uno de los mayores megafraudes al sistema social, estamos hablando de billones de dólares, en las que el gobernador hasta este momento no se ha podido comprobar que se llevara nada, pero sí sabía lo que estaba ocurriendo. Hizo la política del avestruz, despidió a aquellos que le decían, oiga, haga usted una auditoría porque en este grupo de somalíes están aparentemente los amigos de lo ajeno, quedándose con mucho dinero de las guarderías públicas y de todo lo que tiene que ver con niños y con la necesidad de los niños. Y el señor pues los despidió, dijo, no quiero escuchar. ¿Por qué? Porque eran un núcleo importantísimo de votos que él podría necesitar cuando quería presentarse a una reelección. Ahora obviamente ha tenido que rechazar la posibilidad de volver a presentarse. Pero lo que voy es que este individuo, El Sayed, conociendo todo lo que conoce, también sabe que hay lugares como en Durban, donde el alcalde es musulmán, el jefe de la policía es musulmán, la mayor parte de los concejales son musulmanes, el jefe de la estación de bomberos es musulmán, es decir, es una ciudad que poco a poco ha comenzado a adoptar esa cultura, esas costumbres que les llevan a poner a las 5 de la mañana un llamado a la oración. Y cuando la gente de Durban, que durante tantísimo tiempo ha residido en su comunidad, ha llegado a la alcaldía y les ha dicho, oiga, que es que me tiran piedras cuando corro por el parque que yo corría siempre cuando lo hago con un short o con una camiseta como se corre, que mi esposa no puede salir a pasear al perro porque hay señoras con burka que la tiran piedras y dicen que eso está reservado para ellos. Y oiga, que es que yo me tengo que levantar a las 7 de la mañana y me acuesto a la 1 o a las 2 y a las 5 están llamando con altavoces a la oración. ¿Qué pasaría si esto fuera una catedral con las campanas a todo lo que dan? Bueno, pues ¿sabes lo que les echan de las reuniones? Y eso es lo que está pasando. Y ese tipo de ley, la ley Sharia, que es por la que mucha gente huye de sus países, por una ley que no contempla la mujer, etcétera, etcétera, se está imponiendo poco a poco en nuestras comunidades aquí en Estados Unidos. Cuando le preguntan a este pajarraco, pues no sabe qué responder. No, es que no puede. O sea, fíjate, hay algo que yo he venido leyendo y aprendiendo sobre ese tema. Nosotros tenemos un país completamente multirracial, lo cual es algo positivo. El problema viene cuando se quiere hacer multicultural. ¿Por qué es un problema? Porque Estados Unidos ya tiene una cultura. Estados Unidos ya tiene valores. Estados Unidos tiene todo eso. Esa es nuestra cultura en este país. Y las diferentes razas han venido y se han integrado a eso que tenemos, esa cultura que tenemos. Pero cuando le queremos meter culturas como las musulmanas que no van acorde con las culturas de Occidente, ya se convierte en un problema serio porque no compaginan. Entonces es muy difícil para él querer justificar eso y no va a buscarle una respuesta, una definición, porque simplemente no puede. Entonces tenemos ese problema en los Estados Unidos, que cada vez sigue esta cultura ganando más espacio, tratando de meter su Sharia law, como tú decías, y es algo que se va a convertir en un problema si esto no se soluciona. Como tú decías, Michigan es un estado que tiene ese problema grave en varias ciudades y la idea es que esto pueda parar. Ahora, ¿de qué manera va a ser cuando estamos viendo de que se siguen saliendo en elecciones estos candidatos musulmanes? Mira lo que está pasando en Nueva York y está pasando en otros sitios. Entonces yo creo que es un problema que se debe de atender, pero sí existe una diferencia muy clara en lo que es el multirracismo en los Estados Unidos y el multiculturalismo en los Estados Unidos. No, y hay una cosa muy finita, un límite muy finito entre cuando yo te exijo respeto y el respeto que tú tienes que dar. O
O sea, el respeto es bilateral. No puede ser que yo solamente te quiera respetar a ti, tú no me respetes a mí. No puede ser que tú vengas a un país y en lugar de abrazar su cultura, en lugar de abrazar sus costumbres, en lugar de comportarte con el cariño de un país que te abre los brazos, y yo soy migrante, tú también, y uno llega a este país con agradecimiento. No llega a imponer una cultura que no es la suya. Y ahí está la diferencia. Cuando las cosas se hacen por imposición cultural, para cambiar obviamente lo que en este país está, para poner tu cultura, para poner tus costumbres, ahí es donde yo me imagino que tendría que existir un control más férreo. Y sobre todo de esas personas que nos representan en el Congreso. Porque no es posible, con todo el respeto del mundo, que en el Congreso de los Estados Unidos, en una oficina, y yo recuerdo que tuve que ir a recoger el Golden Eagle, un reconocimiento que me hizo el Congreso el año pasado, hace 2 años, y cuando estábamos pasando en una de las oficinas del Congreso una bandera palestina. Oiga, usted está representando este país por encima de cualquier cosa. Yo no le digo que usted no deje de amar al suyo, yo no digo que usted no deje de tener raíces en el suyo, pero cuando usted representa a este país, por encima de cualquier cosa son los intereses de Estados Unidos. Su camiseta es la de Estados Unidos. Si no, quédese en su casa y no vaya al Congreso a representar los intereses de esta nación. ¿Sí o no? Claro. Así es, o sea, y hay otras, además de Palestina, ponen otras banderas que no debieran de estar. Lo he puesto como ejemplo, Willy. En los Estados Unidos. Claro, lo pongo como ejemplo, porque si vemos que los candidatos de este país que tienen que representar a este país, a los residentes de este país, los valores, la cultura, se nos están yendo de las manos porque tratan de imponer la suya desde arriba, caramba, entonces, ¿qué podemos esperar de los de abajo? Así es, y es lo penoso, porque inclusive se está investigando, y creo que el presidente Trump ya finalmente dio el visto bueno que se terminara de investigar a Ilhan Omar por su matrimonio fraudulento, alegadamente, con su hermano para conseguir la documentación y poder llegar al Congreso. Yo creo que eso es un paso positivo en cuanto a cómo ir desmantelando a estas personas en lugares de poder, que en realidad, o sea, como tú decías, como decía hace un momento, el tratar de quitar la cultura a lo que vienen, porque déjame decirte, vienen a Estados Unidos porque es mucho mejor de donde estaban. Entonces, ¿cómo quieren cambiar a dónde vienes, a su cultura, por algo que de donde tú vienes que en realidad no funciona? Entonces yo creo, o no funciona en Estados Unidos, porque puede funcionar en sus países, pero ese cambio, esa diferencia tan clara del multirracismo con el multicultural es lo que está haciendo tanto daño a los Estados Unidos. O sea, que se le ha permitido llegar hasta ese punto para tratar de dañar la cultura que ya existe, ya ha existido por muchos años en este país.